La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millas, buenos días. Buenos días, Javier. Que aproveche. Eso es un té, ¿no? Esto es un té verde con jazmín. Bueno, olerá de maravilla. Has venido andando desde el otro lado de Madrid, casi. Desde Odone, arriba, casi en la maternidad, porque está todo Madrid cortado. Sí. Aviso. Qué raro. Que... Vaya experiencia que tuvimos el martes pasado. Yo paso todos los días por delante del Teatro Capitol. El otro día te envié una fotografía que me había mandado alguien mientras hacíamos el programa del centenario. Claro, nuestra imagen salía en las pantallas gigantes de vídeo, que es como el Broadway de Madrid este que dicen, ¿no? Sí, y de repente verte ahí en esa pantalla o vernos en esa pantalla era una experiencia fantástica. Lo pasamos de maravilla, ¿eh? Sí. Para quien no lo escuchó, no lo vio, era... los actos que culminaban el centenario real de la cadena SER, que fueron el martes pasado, el día 15. Hicimos un programa especial en el Teatro Capitol de Madrid, en directo, se emitió a las 6 de la tarde. Se puede ver en YouTube o recuperar en podcast si quieren escucharlo, y fue muy divertido y me sigue sorprendiendo cómo te metes en el papel de otro oficio, que es el oficio de cómico, casi, ¿no? Porque yo un minuto antes de entrar, ¿tú no te preguntas qué haces tú allí, delante de tanta gente en un teatro? A mí me pasa siempre, ¿no? Lo que yo decía, yo soy periodista, ¿qué hago yo aquí? Actuando. Si parece que de repente te conviertes en otra persona, ¿no? Pero es que antes de entrar, la atmósfera era muy buena allí en el backstage. Con la estrella del ¿Cómo rock. se dice backstage en castellano? Bueno, pues en la trastienda del escenario. En la trastienda del escenario, ¿no? Que es que en la trastienda suena bambalinas, a tienda bambalinas, de bambalinas, sí, una tienda de ultramarinos. Bueno, pues allí en las bambalinas es que había gente muy divertida. Sí. Y entonces claro, con la charla se te pega. Te relajas y se te pega. Y yo la verdad es que lo pasé muy bien y todo el mundo estaba pasando muy bien. Por cierto, nos dimos cuenta de que Rufián es un buen cómico. Sí. Lo hizo muy bien. Sí, pero también es un poco como nosotros, porque... sí, se adaptó. De repente asumes otro papel. De hecho, me contaron que cuando estaba a punto de entrar o subir al escenario y salir, claro, nadie sabía que iba a salir, estaba con su jefa de prensa y... él mismo, cuando vio lo que estaba pasando, sus últimas palabras antes de salir fueron: madre mía. Sí, cuando estábamos allí en un corro hablando, estaba Javier Cansao y Buenafuente y Berto y no sé qué más, estábamos charlando, ¿no? Y Raúl, me parece, y entonces en esta llega Rufián y se presenta: soy Rufián. Y claro, esto era como
como una cabra en un garaje, ¿no? Es decir, dice, bueno, y nada, el hombre se integró con una naturalidad sorprendente. Ay, me dijo, mira, no voy a descubrir un secreto que me haga perder prestigio, pero es que me dijo, oye, Juanjo, cuando tú estabas con Gemma Nierga, que hacías ese concurso semanal de cuentos, de Renato Breves, ¿te acuerdas? Que mandabas un cuento, sí. dice, yo mandé todas las semanas y nunca me seleccionasteis. Y digo, ay, cómo lo siento. Dice que todas las semanas mandaba un cuento. O sea que y jamás ser político era la segunda opción. Jamás nos seleccionamos. Para Rufián, ¿no? La primera era ser escritor y no lo consiguió. Me contó que vive en el País Vasco. Y le dije, pues hay mucha gente en el País Vasco que está yendo a Asturias. Curiosamente, mucha gente del País Vasco ha comprado terrenos en Asturias. Bueno, vive allí, dice que está muy tranquilo, que vive allí porque creo que su mujer es de allí, ¿no? Y en una zona que por lo visto además está cerca de Donosti, o sea, un sitio que debe ser muy bonito. Y en Madrid digo, pero en Madrid no tienes un apartamento para, claro, porque viene tal. Dice, no, paro en un hostal, dice, porque vivir en Madrid, dices que me parecería insoportable. Digo, pues, de todas maneras, yo he pensado mucho sobre esto porque además estaba invitado otro político, lo conté en el escenario del Partido Popular, y unas horas antes declinó. Básicamente, no declinó el partido, o le invitaron a declinar, ¿sabes? Él quería venir. Y yo pensé en esto, ¿no? En la relación de la política con el humor, que yo creo que en la cultura anglosajona está mucho más vinculada una cosa con otra. Ellos saben el beneficio. Fíjate que para el Partido Popular habría sido una exposición ante un público que no es el suyo habitual, en un lugar bien intencionado, como es una fiesta como esta. Se equivocaron. Y sin embargo dijeron que no. Y alguien que no tiene nada más que perder, como Rufián, haciendo esto, que se puede también equivocar, o lo que decía él, me van a sacar en el telediario de TV3 esta noche, ¿no? Enseguida dijo que sí, la diferencia entre gente con humor y gente sin humor. Sí, ¿no? sí, porque digo, bien, entonces, ¿qué hiciste cuando digo, vaya, lo siento, de los cuentos, ¿no? Y tal, y digo, entonces ya te dedicaste a la política. Y dice, no, me hice independentista. ¿Ves cómo tiene sentido del humor? Sí. Pero fíjate, yo me pasé muy bien, pero yo pensaba, de esto que me estoy curando, de estar en todas partes, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando, la gente del teatro, que eran 1.500 espectadores, teníamos allí metidos, ¿no? Se nos estaba pasando muy bien. Pero yo pensaba, ¿y en oyente? Estará... Yo pensaba en él, no te preocupes. Ya me imagino que tú estabas en el oyente. No, pero todo esto me vino a propósito de que me hizo acordarme o sea, en oyente yo pensaba, debe captar interferencias que a lo mejor no sabe interpretar, ¿no? Entonces yo pensé en mi propia historia con la radio, es decir, cuando yo era pequeño y yo me metía en la cama con la radio de galena, ¿no? Y la característica de las radios antiguas es que todo se cogía con interferencias, todo, ¿no? Entonces yo soy un hombre aturdido porque yo he percibido siempre en la realidad con interferencias, ¿no? Y a mí creo que me gusta escribir y leer porque en la escritura y en la lectura hay una línea sin interferencias. Es decir, tú estás leyendo un libro y en el libro pues hay unas grafías y por eso a mí me gustaba mucho la caligrafía, porque además la caligrafía que practicábamos nosotros era de no levantar la plumilla del papel, ¿no? Y entonces eso daba cierta coherencia. Mira, me estoy acordando que hay una novela buenísima, por cierto, de Mario Nebrero, que es un escritor uruguayo, quizá poco conocido o conocido así como de culto, pero que no ha llegado al gran público, y es un novelista buenísimo. Y tiene una novela que se llama La novela luminosa, que es un tipo que está haciendo caligrafía como método para calmar los nervios. Ya sabes tú que hay un método para calmar los nervios, para abordar también. Sí, que es hacer caligrafía. Y claro, él intenta hacer caligrafía
pero sin que se cuele el sentido en las palabras, ¿no? Pero no puede evitar que a un poco de estar haciendo caligrafía se cuele el sentido, empieza a escribir con sentido, ¿no? Y es una interferencia que se mete ahí en esa actividad medio budista, ¿no? De hacer caligrafía, porque de repente entra en sentido, empieza a escribir frases con sentido, ¿no? Y es una lucha, es muy bonito, es una lucha entre él que busca la ausencia de sentido, simplemente el hecho de caligrafiar bien, y el sentido que se quiere meter ahí. Bueno, entonces yo te digo que yo soy una persona aturdida, un hombre aturdido, porque yo siempre he captado la realidad con ruido, con interferencias, ¿no? Y entonces en la radio, cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que cogía una emisora, digamos dominante, pero muchas interferencias como de emisoras que quisieran hablarme y no pudieran, ¿no? De mensajes que querían llegar a mí y yo no podía. Y a mí me interesaban más las interferencias que en la emisora que había pillado. Porque en la emisora que había pillado, pues no, me decían lo previsible. Y a mí me parecía que lo imprevisible, que el mensaje estaba en las otras, pero que no conseguían llegar a mí, ¿no? Y esta es un poco la historia de mi vida, ¿no? Es decir, que el mensaje no me llega. Y a veces no me llega por cobardía, ¿no? Por ejemplo, hay una situación que se me repite mucho en el supermercado. En el supermercado al que yo voy, hay una tienda de comida preparada a la que la gente por lo general va al final, que ha hecho una compra entera y al final pasa por la tienda de comida preparada, pues yo qué sé, para llevársela más fresca o lo que sea, ¿no? Y ahí se organiza siempre un follón de carritos de la compra, ¿no? Y entonces yo siempre pienso, ¿y si cojo el que no sea el mío? ¿Y si cojo este carrito? ¿Cambiará mi vida? Claro, ¿y si cojo este otro carrito que ya va lleno, evidentemente, que ha hecho ya la compra, ¿no? Que habrá comprado con unos hábitos distintos a los míos, y ahora mismo me largo, paso por caja y llego a casa y empiezo a sacar... ¿Y eres vegetariano de repente? Y me encuentro un mensaje de Dios ahí en ese carrito, ¿no? Recuerdo que una vez, pero esto me pasa siempre, la tentación, y no lo he hecho nunca, pero la tentación, tengo la fantasía de que alguien, medio misterioso, se me acerca y me dice, ya en la caja, me dice, ¿me importaría que cambiáramos el carrito? Y yo le digo, sí. Y entonces él se va con su carrito y yo con el mío, ¿no? ¿A tu casa o a la suya? No, yo me voy a mi casa. Vale. Pero al descargar la compra, que no he hecho yo, ahí encuentro un mensaje esencial para mi existencia, ¿no? Le estás pidiendo mucho a Mercadona, ¿eh? Y otra cosa que me pasó, esto me pasó una vez, pero no se me ha olvidado, pero que tiene que ver con esto de las interferencias, ¿no? Tú estás con el mensaje principal, que es tu carrito, pero de repente te llegan otros y dices, Dios mío, ¿no será que el carrito que me está destinado no es el que he cogido yo, no? Hace un par de años, cuando yo iba al gimnasio todavía, ahora hago gimnasia en casa, no me he dejado, pero cuando yo iba al gimnasio, un día me estoy vistiendo y veo que alguien se ha dejado unos zapatos fuera de la taquilla. Unos zapatos que eran bonitos, estaban limpios, y tuve la tentación de probármelos y me iban como un guante. Y dije, joder, ¿y si yo me fuera ahora con estos zapatos? ¿Y si me cambia la vida robando estos zapatos? ¿A dónde me llevarían? Me pregunté, ¿a dónde me llevarían estos zapatos? ¿Te imaginas? Que me hubieran llevado, pues no sé, a dónde espero ir toda la vida, que no lo sabes, con lo cual... No lo sé, y tal. No me atreví tampoco, ¿no? Dije, tengo que escribir un cuento con esto, ¿no? Alguien que se pone los zapatos de otro y le cambia la vida, ¿no? Pero fíjate, más interferencias, así que se me ocurren de vida cotidiana, que seguramente han ocurrido a mucha gente, ¿no? En la casa donde vivía antes, de la actual, o sea, hace años de esto, ¿no? Un día veo que los canales de la televisión se me empiezan a cambiar sin que yo haga nada. ¿Y qué era? El mando del vecino. Cuando el vecino cambiaba, después de mucho pensar, cuando el vecino cambiaba, debía tener el mando mucha potencia, atravesaba la pared de su salón
que daba con el mío y me cambiaba el canal. Y entonces hablé con él y se lo dije y no sé qué hizo, me bajó la intensidad. O sea, tú pensabas que Dios te obligaba a ver Telecinco. No, yo pensaba que no sabía qué pasaba, que estaba estropeado mi mando y tal, hasta que me di cuenta, pensé, o hablé con un hermano mío o algo que me dijo, no, eso es el vecino. Y entonces ya lo quitó, dejó de aparecer esa interferencia. Pero yo luego me dije, ¿pero por qué he dejado esta interferencia si en algún momento podría haber aparecido ahí un canal de los marcianos? Secreto. Un canal de los marcianos. Y yo habría sido el receptor de un mensaje para la humanidad, el elegido. ¿No? ¿Por qué hice eso? ¿No? Y ya por último otra cosa que me ocurrió como un par de veces hace tiempo ya, eso, no sé si te ocurre alguna vez, eso de salir a la calle, darle al mando del coche, ¿no? Sí. Al mando a distancia del coche para que se... Sí. Y que se abra y que se encienda otro coche que no sea tuyo. No te ha pasado nunca. Bueno, a mí me ha pasado eso un par de veces. Y siempre he dicho, ¿por qué no me he metido en esos coches? Igual era una nave espacial. Que a dónde me habrían llevado, ¿no? Entonces, estoy siempre luchando, digamos, entre el discurso dominante y la interferencia, ¿no? Todo esto. Y a todo esto iba porque estos días estoy observando el espectáculo fantástico que nos están dando los políticos y los jueces, ¿no? Que nos están dando un espectáculo que realmente es de quitarse el sombrero. Es un espectáculo entre Kondo, Ábalos, Begoña Gómez, el juez Peinado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha hecho un auto demoledor, pero sí, para ellos mismos, ¿no? Sí, sí. Y tal, y Feijóo, por supuesto, Sánchez. Digo, ¡jo! ¡Qué espectáculo tan bueno! Habría que pagarles más, porque el espectáculo es que no puede ser mejor, es que tiene, mira, a mí me parece que ese espectáculo, que el modelo de ese espectáculo está tomado de cuando va a haber un partido muy importante de fútbol, claro, un partido de qué va a ser, de fútbol, un partido de fútbol muy importante, imagínate una final de la Europa, como se llame, de la Champions, entre España y Alemania, yo qué sé, ¿no? Creo que no juegan la Champions, pero vale, seguro. Bueno, pues imagínate. Tampoco voy a ser yo el que... El más importante, el que ganó Iniesta, Bueno. ¿quién jugaba? Eso fue el Mundial. El Mundial, pues un Mundial todavía vale. Más a mi favor. Vale. Un Mundial que juega España, ¿no? Contra... Iniesta. El que ganó Iniesta, sí. Iniesta, ¿quién ha dicho yo que no ganó? No, que lo ganó Iniesta. Sí, sí, no España, Iniesta. Sí. Metió un gol, ¿no? Sí, bueno, sí, vale. Entonces, todo se paraliza momentáneamente, todo se paraliza. O sea, ahí ya no nos importa que haya pobreza, que haya una tormenta eléctrica, que haya inundaciones, todo absolutamente se paraliza porque toda la atención está puesta en el fútbol. Bueno, te recuerdo que en Argentina, en los tiempos de la dictadura, hubo un partido muy importante que jugó Argentina con no sé quién, y los militares y los montoneros llegaron a una especie de acuerdo de que mientras se jugaba el partido, allí nadie actuaba. ¿No recuerdas aquello, sí, no? Sí. Porque era tan importante que todo el resto de la realidad desaparecía, ¿no? Bueno, pues este enfrentamiento que ahora vemos entre jueces, políticos, en fin, todo esto que vemos con tanta pasión, nos obliga porque claro, incluso a los que no nos gusta el fútbol, cuando se da un acontecimiento de esto, nos posicionamos. Y vamos con España o vamos con Australia, nos posicionamos. Y se olvida todo, ¿no? Y entonces aquí nos posicionamos también y se nos olvida todo, ¿no? Pero exactamente con el mismo mecanismo del fútbol, ¿no? Y además, cuanto mayor es la agresividad, más se paraliza todo, lo demás. Pero claro, yo, que soy un hombre aturdido, escucho las interferencias. Y claro, las interferencias es que por encima, por debajo y tal, hay emisoras
de esta emisora que nos está retransmitiendo continuamente este enfrentamiento, que nos envían otros mensajes que dicen, joder, la vivienda está imposible. Todos los parámetros que estudiemos desde los años 2008 por ahí han empeorado, es decir, ha aumentado la pobreza, han aumentado las desigualdades, ¿tá? Y ha surgido, mientras que el capital hay una acumulación de capital brutal, ¿no? Ha vuelto a la corrupción. La corrupción es una alternancia, alternan los dos grandes partidos y se alterna la corrupción. O sea, cualquier parámetro que mires ha empeorado. Con toda esta gente luchando porque mejoren. No, han empeorado todo. Y de repente ha aparecido esto de la vivienda como si hubiera aparecido en 24 horas. Oiga, esto es la labor que han hecho ustedes durante muchos años. No es que haya aparecido hace 48 horas y no se haya cogido por sorpresa. Ustedes saben que Ana Botella vendió miles de viviendas de protección oficial a sus amigos de los fondos buitres. Y aquí no pasó nada. Y los jueces dijeron que eso estaba bien. Es decir, que yo no puedo dejar de escuchar las interferencias en medio de todo esto. Entonces, y luego, claro, lo bueno es que ya cuando consigues salir del programa principal, que es muy apasionante, digo, me quito el sombrero, enhorabuena, porque lo están haciendo de cine, o sea, en espectáculo no puede ser mejor. El espectáculo no puede ser mejor. Pero cuando yo consigo librarme del espectáculo, es decir, del partido de fútbol, y atender a las interferencias que llegan ahí con poca voz, digo, joder, y empieza a decir, no, pero es que esto de la vivienda es muy complejo, porque claro, esto no es una cuestión ahora de 48 horas. Yo, pues mira, los chinos hicieron un hospital gigantesco cuando el COVID en una semana. Gigantesco. Aquí Isabel Díaz Ayuso hizo en Zendal, que está por lo visto infrautilizado, en 4 días. Yo visité en Japón de tsunami hace 10 años, cuando fue el tsunami, no me acuerdo, y en 4 días levantaron barrios enteros con casas prefabricadas, ciudades con casas prefabricadas. Entonces, mire usted, si tanto les preocupa el problema de vivienda, porque es una emergencia que queda en segundo plano frente a este espectáculo, pues tomen nota. Ideas imaginativas, por lo menos, ¿no? Alguna. No, es que es así, Javier, es que hoy con elementos, cerca de mi casa, en mi barrio, han levantado una casa en 4 días con elementos prefabricados. Yo muchas veces paso donde vivo por solares que están preparados para construir algo, y ese algo siempre acaba siendo o una universidad privada o un centro médico privado. Siempre pienso lo mismo. ¿Cuántas casas cabrían aquí a un precio asequible si estuvieran financiadas con dinero público? Pero que además se pueden levantar, porque es que, claro, dicen los disparatos que dicen, no, esto ya es... Cuando utilizan la palabra complejo, dicen, mal asunto, esto es un problema muy complejo, pues se arrastra... No, mire usted, ustedes lo han hecho muy mal desde hace años, porque esto no es una tormenta que nos haya sorprendido, ¿no? Esto se podía haber previsto. Pero ya que no lo han previsto, cojan ustedes unos cuantos miles de millones y levanten una ciudad en 4 días. Llamen a los chinos. Que por cierto, esta mañana estábamos, no lo habrás oído porque venías de camino, estábamos hablando con Marva Setz desde Berlín sobre biografías políticas y la cultura anglosajona de escribir buenas biografías políticas, de invitar a alguien a vivir contigo durante un tiempo, incluso expuesto a que luego el libro no sea excesivamente bueno contigo, ¿no? Hemos hablado del libro de Boris Johnson y hemos conversado con John Carlin, que además es el autor de la biografía más reconocida de Nelson Mandela mundialmente y autor de la biografía de Rafa Nadal, y nos contaba cómo, bueno, pues fue un encargo por el que le pagaron bien, pero que lógicamente el texto tuvo que dárselo luego al entorno de Rafa Nadal y ellos quitaron lo que quisieron, y pues así estaba en el encargo, ¿no? Y él decía que a él le encantaría, por ejemplo, escribir la biografía de Ayuso para intentar entenderla, si tuviera acceso a su círculo más cercano y pudiera escribir luego con libertad, ¿no? ¿Habría dinero suficiente para que tú escribieras la biografía de Ayuso? ¿Lo aceptarías alguna vez? Sí, pero con una... Sí, claro que habría... Sí, hombre, sí, es interesantísimo. Es decir, pero sí, que no hubiera una cláusula de veto. Claro. Es decir, con esa condición, oye, tú me vas a contar a mí tu vida. Eso no pasará nunca. Yo articulo, lo cuento, lo hago,
pero no hay cláusula de veto. A él le ofrecieron escribir la biografía del príncipe saudí y de hecho tuvo un par de contactos con su entorno para ver si lo hacía o no, y le pasaron una hoja con 20 cosas positivas que tenía que decir con el príncipe saudí, que por supuesto era un hombre misericordioso, encantador, fantástico en el trato cercano, un defensor de la pobreza y de los pobres, ¿no? Claro, dijo que no, y le pagaban muchísimo dinero. Dice que es el contrato al que ha renunciado más. Mira, yo en cierto modo he escrito la biografía de Arzuaga, porque en estos libros nuestros... De que todavía intentas hacerte amigo. De que todavía intento hacerme amigo. Y él jamás me ha corregido cosas que científicamente estaban equivocadas. Pero jamás me ha dicho, Juanjo, no digas esto de mí. Y el otro día reconocía, en un acto público, que sobre todo en el segundo tomo, él no se reconoce. No se reconoce, dice yo, en fin, he hecho millas, o responsabilidad de él, pero yo no me reconozco. Pero entiende que es la imagen que da y que tú la has retratado bien. No, él dice, yo no me reconozco, dice, yo creo que no soy tan borde, pero jamás se me habría ocurrido decirle a Millás esto parece, pero es que después me cuenta que fue Manuel Vigas a Burgos a presentar un libro suyo al Museo de la Evolución y lo presentó Arzuaga y después se fueron a cenar y que Manuel Vigas me dijo, ya entrados en confianza cenando, me dijo, oye, le dijo a Arzuaga, le dijo, oye, es que eres igual. Y me dijo otro, igual que en el libro de Millás. Ay, pobre. De todas maneras, la gente con mal carácter es la que suele no reconocerse cuando sale retratada, ¿no? Él tiene buen carácter. No lo digo por Arzuaga. Oye, estás bebiendo de una taza, lo voy a decir porque si no, no se va a entender por qué lo digo. De firmada. Starbucks. Que tiene firma. Sí, y claro, cuando llegas a Starbucks, esto es una cosa que pasa para quien no haya ido nunca, te piden, como tienes que esperar un rato a que te hagan el café, te piden nombre, por favor, y tienes que dar un nombre de pila. Porque pido dos. A ver la etiqueta que dice. Yo digo Juanjo y Paqui. No sé dónde. Ah, sí. Hay una etiqueta por ahí, ¿no? Sí, ahí está, mira. Aquí. A ver. Ah, pone Juan José. Han puesto. Sí, es verdad. Sí. Oye, es verdad. Pero tú fíjate, esto en el libro que vamos a comentar habría sido brutal, porque no me imaginaba yo que llegaran a estos extremos, porque es que creí que lo ponían a rotulador. No. Está escrito. Ahora ya sale impreso en una etiqueta. Sí. Número de orden. Pero tú sueles dar un nombre falso, ¿no? Ítem, a veces. Decía Rodolfo, tal, no sé qué. Rodolfo. Pero entré un día y había una encargada que me dijo, hombre, Juanjo. Y ya, no. Y entonces da el producto. Ah, pero no me había dado cuenta de esto. Envases de plástico reutilizables. Claro, a las 8:36 me he pedido, con 45 segundos. Bueno, seguramente de un localizador GPS que sabe en dónde lo has pedido. ¿Tú cuando te preguntan, Alex, en Starbucks, das tu nombre o das un seudónimo? Pues mira, me pasó hace 3 o 4 días en San Juan de Puerto Rico. Fui a esa cadena a desayunar y el a esa cadena de la que usted me habla. A esa cadena de la que estáis hablando, porque yo no puedo hacer publicidad. Y me dijo el empleado, Alex, ¿verdad? Y digo, ¿cómo? Y dices que soy estudiante de periodismo. Había sido alumno tuyo igual, ¿no? No, había usado mis libros y de ahí aparece y me reconoció, entonces no tuve la oportunidad de esconderme. Pero hay algo, es una cierta perversión y hay un disfrute en dar un nombre falso, ¿no? En decir, me llamo Rodolfo, como dice. Sí, bueno, si se queda solo en el disfrute personal, estupendo. Si con ese anonimato no haces nada más, claro. Hay seudónimos, tú los catalogas en el libro, ¿cómo son? ¿Seudónimos? ¿Qué más hay? Sí, criptónimos, alónimos, heterónimos, cada uno tiene su ¿Y el seudónimato? El seudónimato y el seudónimo, claro. Bueno, los criptónimos son los que se utilizaban en los papeles de Bárcenas, ¿no? Algunos muy transparentes, como M. Rajoy. Sí, M. Sí. M. Rajoy, que todavía están
discutiendo si es Marcelo Rajoy, a lo mejor. Los especialistas en criptografía están. Sí. ¿Quién será? Se convoca una cumbre anual para intentar descifrar eso, ¿no? Sí. La perversión del anonimato, se llama tu libro. Es Alex Grigelmo, a quien yo creo que todo lector del País o incluso oyente de radio también conoce. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Gracias muy por bien. venir. Gracias a vosotros. Hay una perversión, pero también hay una extensión, porque es que ahora todo el mundo es anónimo, es que te dan por todas partes y no sabes quién te ha dado. Sí, este es uno de los problemas que me incitó a escribir el libro, ¿no? Ver que estamos rodeados de anonimatos. Es como si viviéramos en una ciudad donde todos los coches circulan sin matrícula. Sería peligrosísimo, ¿no? Pues eso es lo que está pasando en las redes, ¿no? Ni siquiera sabemos cuántas cuentas son anónimas o falsas, porque hay nombres que te pueden sonar normales, ¿no? Bartolomé González, pero no sabes si ese Bartolomé González existe. Hay otros que se llaman energúmeno, ya sabes que eso es una cuenta anónima, ¿no? Y el problema es lo que se hace con esos anonimatos, porque claro, el anonimato ya tiende a favorecer, para empezar, la falta de cortesía, ¿no? Y luego otras agresiones, muchas de ellas las cuento en el libro, de consecuencias muy graves del uso perverso del anonimato. No sé, hay estudiantes que han llegado al suicidio por acosos, por la difusión de imágenes que ellos no deseaban, etcétera, etcétera. El anonimato tiene una vertiente positiva y otra muy negativa. A mí me sorprende cómo hay este lenguaje en redes sociales en el que de repente te encuentras algo tremendamente soez y luego es verdad que ves que quien lo ha dicho pues es un catedrático de astronomía, ¿sabes? Y pone su enlace a lo mejor incluso a su cátedra y uno piensa, hombre, moléstate en ser anónimo por lo menos. ¿No? Bueno, seguramente son menos casos, ¿no? Porque el anonimato conduce a eso. A no establecer los filtros que usamos en la vida cotidiana, porque como actuamos normalmente con nuestro nombre, pues tenemos cuidado, ¿no? En ser amables y en no decir barbaridades, pero en el momento en que te expresas anónimamente puedes incluso causar pues el suicidio de una persona por acoso. Hay casos que cuento tremendos en el libro, pero también consecuencias como la falta de autoestima de las personas atacadas, porque estos ataques a veces se producen en enjambre, ¿no? Como se han definido. A veces no es una sola persona, sino que es un conjunto de cuentas que deciden atacar a una persona. Y no necesariamente alguien relevante o famoso. Se podría pensar, bueno, esto de los anonimatos va contra los famosos, que les atacan. No. Ha habido casos de personas que no tenían ninguna relevancia. Estoy pensando en el profesor francés que fue asesinado como consecuencia de una campaña de odio porque se le acusaba de haber utilizado... Fue degollado un apartamento. Exacto. Horrible. Que se supone que había hablado mal de Mahoma en clase y ya hubo, no sabemos, pero una serie de cuentas anónimas, quizá también robots, porque muchas de estas cuentas anónimas ni siquiera responden a personas, no se corresponden con personas. Quiero decir que cualquiera está expuesto a ser atacado por un enjambre anónimo. Pero bueno, tú has hecho un ensayo también histórico. ¿Tú crees que estamos en la era del anonimato ahora? Eso es lo que va apareciendo. Yo creo que se tendría que corregir. Nunca ha habido tanto anonimato como ahora. Sí que ha habido anonimato en la vida y se han recibido anónimos y por supuesto ha habido seudónimos en la literatura, en el arte. Con eso contamos, ¿no? Pero en muchos casos eran seudónimos transparentes, no sé, Clarín, Azorín, todo el mundo sabía quiénes eran. Larra firmaba Fígaro, pero eran transparentes, todo el mundo sabía quién estaba detrás. Ahora hay muchos seudónimos que no se sabe a quién corresponden y que cometen delitos y quedan impunes, porque es muy difícil llegar, y ni siquiera a través de los medios técnicos de los que disponemos, es muy difícil llegar al autor verdadero. Sí. Bueno, perdona, yo primero tengo que empezar confesando mi admiración absoluta por Ángeles. Gracias. Porque es mutua. Es una de las personas que más sabe de gramática y de lingüística. Yo estoy hablando con un miedo ahora mismo que no te puedes... Venga, hombre. Es como si estuvieran Alex e Isaías aquí los dos sentados. Pero si yo me equivoco como todo el mundo. No, pero te puedes equivocar, no pasa nada. Toma nota y te sacan el siguiente libro.
No, digo, porque es que es el autor, para quien no lo sepa, del libro Destino del País y, bueno, de libros de periodismo. Y aquí ha atacado el tema del anonimato, pero que yo en realidad lo he leído como si fuera un libro sobre la identidad. Uh-huh. Porque realmente, bueno, un libro, una tesis doctoral, en fin, son 500 páginas. 500 páginas de ensayo, porque además nunca se desliza la ficción, él tiene una cabeza absolutamente ensayística, ¿no? Pero claro que te dice cosas que sabiéndolas subconscientemente no habías reparado en ellas, ¿no? Y es que realmente el invento de la identidad fue uno de los grandes inventos de la humanidad, ¿no? Por supuesto, imagínate cómo sería la civilización sin nombres y apellidos. Claro. El primer nombre que se conoce se escribió hace 5.000 años. Era un tal Cushim, que era un contable que anotaba las cantidades de grano que entraban en un almacén. Y él respaldaba con su nombre eso que apuntaba. O sea, era un notario. Fíjate que el primer uso conocido de un nombre servía para avalar algo, ¿no? Para prestigiar algo y para asumir la responsabilidad de lo que anotaba. Y ahora, precisamente, se da esa perversión del uso del nombre en la que se usan seudónimos o anónimos para evadir la responsabilidad de lo que se hace. Siempre me ha producido cierta frustración que la primera vez que alguien firmaba algo fuera un elemento contable, en un cuento, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues es así la realidad. Además, se supone que era un almacén que servía para guardar cebada, para fabricar cerveza. Pero bueno, para aquellos que mantenemos cierta actitud retórica, literaria, con el tema de la identidad y la fragilidad que tiene, o que tiene de constructo y todo esto, ¿no? Este libro es una especie de cura, ¿no? Porque, claro, te imaginas una humanidad sin identidad y es imposible, que quiere decir que la humanidad forma parte de los actos sociales y tal. Y me he acordado mucho de estos días. Por ejemplo, ayer estaba haciendo Pino un programa conectando con Íñigo Domínguez, que estaba viendo estos deportados, que él decía, claro, son gente que no tiene nombre, no tiene nada, pero en el momento en que les pones nombre ya te tocan emocionalmente. Exacto. Eso es lo que pasó con ahora en Gaza con la organización humanitaria de José Andrés, ¿no? ¿Os acordáis que mataron a... Es José Andrés, ¿verdad? Sí, el cocinero. Exacto. Que mataron a unos miembros de su organización y nos dieron los nombres, y hasta ahora miles y miles de muertos en esa acción horrible nos pasan inadvertidos. Solo los vemos en números, pero ese día vimos sus nombres porque sabíamos quiénes eran y ahí o sea, fue un pico distinto en esa línea continua de muertes terribles, ¿no? Sí. Pero pasa una cosa que es contradictoria, ¿no? Lo que tú dices, por un lado nunca hubo más anonimato, pero por otro lado nunca fue tan difícil esconderse. Porque lo saben todo de nosotros. Pero hacen falta medios y dedicación para encontrarte. O sea, alguien puede actuar anónimamente y cometer delitos, estafas, como estamos viendo, ya acosos, difamaciones, etcétera, cometer delitos. Y es muy difícil que un ciudadano normal, privado, encuentre al autor. Pero si un Estado quiere localizar a alguien, lo localiza. No, pero lo que yo te digo es que para el ciudadano normal nunca fue tan difícil. Quiero decir que a mí me llaman por teléfono de Iberdrola y no saben todo sobre mí. Eso, exacto. Claro, es decir, que nunca fue tan alto en anonimato, pero tampoco nunca fue tan difícil ser un ciudadano anónimo. Pero si tú optaras por una identidad seudónima o anónima en una red social, sería dificilísimo llegar a ti si tú realmente quisieras ocultarte. No. Y a veces hasta es difícil llegar al origen. Es que estamos rodeados de anonimato del que no somos conscientes. Por ejemplo, las inseminaciones artificiales, ¿no? Los donantes de semen o de óvulos son anónimos. Bueno, eso es un Pero claro, es un tema, porque hasta hace poco nos parecía bien que fueran anónimos. Es que en teoría nos parece bien,
Pero claro, en el Reino Unido hay un tipo que tiene 800 hijos. Sí. En Holanda hay alguien que tiene 200 y pico. Holanda tiene 17 millones de habitantes. Alguien que tiene 200 hijos. No es improbable que esos hijos... que haya endogamia. Claro, que se relacionen, que se encuentren por claro. Tinder. Claro, ¿no? claro. Hay profesiones no delictivas que exijan el anonimato. Se me ocurre, por ejemplo, antes hablábamos de la biografía de Rafa Nadal, que escribió John Carlin, pero tú ves la portada del libro, no sé si está en primera página, pero está como pequeñito, ¿no? Los negros en literatura, que se llaman, que son los que escriben libros. Sí. ¿Se te ocurre alguna otra profesión? Sí. Hablo de... Es que realmente he escrito 500 páginas, yo creo que es un tratado casi enciclopédico sobre el anonimato, sobre sus vertientes positivas y sobre las perversas. Pero claro, los espías, por ejemplo, ¿no? Los infiltrados en una organización terrorista. A ver, veamos al espía como si fuera algo malo. Ojo, los espías salvan vidas, ¿eh? Bueno, algunos ponen micrófonos o... Sí, también todo tiene como los cuchillos, ¿no? Un cuchillo sirve para cortar el pan o para matar, pero un espía puede salvar vidas. Un infiltrado en una organización terrorista, un infiltrado en una organización de narcotraficantes, tienen derecho legal, y todos entendemos que eso es legítimo, al anonimato, al pseudonimato, ¿no? Pero luego quien se dedica a estafar por internet, pues ya no tiene ese derecho. A mí siempre me ha fascinado el personaje del testigo protegido, al que el FBI coloca en un pueblo de Arizona, con una vida nueva, una identidad nueva, una casa nueva, una familia nueva, a lo mejor. Dedico un capítulo al testigo protegido. Eso existe, no es una figura... Sí, existe y está regulado. Y cada vez hay más desconfianza de la jurisprudencia y de las leyes hacia el testigo protegido, porque se presta a causar la indefensión del acusado, porque tienes un testigo que el acusado no sabe quién es, y entonces es más difícil que se defienda ante él. Entonces los testigos protegidos se admiten más en la instrucción, en la investigación de un caso, pero no tanto en la vista oral, en el juicio. Bueno, a ti te encantaría ser un testigo protegido, ¿no? Sí, seguro. El libro está llenísimo de curiosidades como esta, pero a mí me llaman la atención porque yo tenía buena opinión de las marcas blancas, y resulta que las marcas blancas son un fraude. Claro. Es un anónimo. Pero yo tenía una buena impresión de las marcas blancas. Imagínate que tú tienes críticas hacia una marca concreta porque en algún momento no te ha satisfecho, porque es una empresa que utiliza producción de un país del tercer mundo que es con explotación infantil, por lo que sea. No quieres utilizar esa marca. Pues a lo mejor la estás comprando, estás contribuyendo a su negocio sin saberlo, ¿no? Ya. Y porque un altísimo porcentaje de marcas blancas, el consumidor no puede saber qué origen tiene, de dónde sale ese producto. Es más, puede ocurrir, como bien sabemos, que tú estés comprando una marca blanca a un precio y al lado esté el mismo producto con otro precio, ¿no? Sí, con la marca y lo de dentro real. Es exactamente igual. Y lo de dentro es exactamente igual. ¿Tú llegas a alguna conclusión sobre el anonimato? Pues hay como 20 o 30 páginas de conclusiones y propuestas. Hay fórmulas para combatir el anonimato en su parte perversa, respetando, o sea, hacer una operación quirúrgica que respetes lo bueno del anonimato en distintas vertientes y procuremos reducir los efectos perversos. Yo lo asocio con las matrículas y hay una propuesta muy elaborada por un especialista en filosofía del derecho, que es Borja Suara, que consiste en establecer una tabla de equivalencias. Es decir, vamos a utilizar bien el anonimato, pero todo aquel que incurra en un delito, que ese seudónimo conduzca al nombre real, que haya un banco de datos donde los seudónimos se correspondan con un nombre real. Un registro de anónimos. Exacto, que es algo parecido a lo que pasa con la matrícula, ¿no? La matrícula es un seudónimo en el fondo. Tú cometes un delito con tu coche y la matrícula te delata. Hay un banco de datos donde esa matrícula se corresponde con el nombre del propietario. Si tú has cedido el coche a alguien, tienes que decir quién lo llevaba ese día. Si no, el sospechoso eres tú, ¿no? Pues algo semejante sería un banco de datos donde solo se podría tener un seudónimo, claro. Un seudónimo se corresponde con un nombre real. Tú operas en la esfera pública con un seudónimo, pero el día que cometes un delito, salta tu nombre real. Eso es un mundo ideal, Alex, eso es imposible. A ver, el ser humano ha conseguido
crear la Organización Mundial de la Salud, organizamos los Juegos Olímpicos. Pues díselo a un hacker en Pakistán, sabes, que están metiéndose en tu ordenador. Claro. Bueno, claro, aquí no puedo especificar todos los detalles que hay en el libro, pero hay fórmulas para evitar eso que dices. Estaba pensando que igual tú ya escribiste sobre esto en el libro de estilo, ¿no? Ahora que vemos tanto fuentes del PP dicen y no sabes que si es una fuente. Si... Hay un capítulo sobre fuentes informativas anónimas también. ¿Eso ha cambiado? ¿Ha cambiado en algo la obligatoriedad de cumplir un estilo? Ha cambiado la práctica en que cada vez se incumple más. Eso te iba a decir, ¿no? Yo cada vez lo veo más y cada vez se justifica menos. Sí, y además ha habido casos, quizá tú los conozcas, como el de Jason Blair, ¿te acuerdas? Sí, el de New York Times. Exacto, que periodistas que usaban fuentes anónimas. Y claro, se descubrió que no eran fuentes anónimas, que eran fuentes inexistentes. Entonces, claro, este es el problema, que el anonimato facilita la trampa. Claro. Y entonces, cuantas menos fuentes anónimas utilices, mejor. Pero aquello tuvo mucha repercusión, en parte porque falló el New York Times, que tiene un departamento en el que yo conocía a una persona que se dedica a verificar que lo que alguien escribe es verdad. Es decir, un redactor cualquiera escribe fuentes del PP y tienes que decirle a otro redactor quién era esa fuente. Ese redactor llama a la fuente y se asegura de que eso es verdad. Claro. Y aquello falló. Sí, eso es lo que está pasando, que se relajan los controles. En todo se relajan los controles. Sí. En todo lo que cuento, en todos los capítulos que abordo, hay una dejadez y un respeto al seudónimo y al anonimato como si fueran un valor democrático. Yo creo que en muchos casos, aun existiendo esas facetas positivas, como hemos mencionado, en la mayoría de los casos es una perversión. Y ahora que la firma empieza a ser en la cara, empieza a ser en el rostro, ¿no? O sea, si aquel agricultor sumerio hubiera firmado con su cara en lugar de con su... Dentro de muchos años, cuando se estudie esta época de las nuevas tecnologías, en donde existe el reconocimiento facial, ¿no? La biometría. La biometría. Esto introduce también, desde el punto de vista de la identidad, factores de muchísima confusión, ¿no? Sí. Porque te puedes hacer una cirugía estética. No puedes cambiar de firma porque el grafólogo te pilla. Sí, eso también hay unos efectos perversos que trato ahí en la biometría. O sea, dices, bueno, con la huella dactilar puedo acceder al teléfono móvil y a entrar en un lugar, pero es que tú puedes estar dormido y alguien utilizar, o puedes estar muerto. O te cortan el dedo. O te cortan el dedo, sí. Pero puedes estar muerto y alguien utilizar tu huella dactilar para entrar en tu móvil. Eso es bueno, posible. Esta mañana, en el programa de consumo, código de barras. Bueno, estaban diciendo algo que yo digo, no se me habría ocurrido a mí. A ti te llega un paquete de Amazon o de cualquier empresa de estas distribuidoras, ¿no? Y tú sacas el contenido y lo tiras al contenedor de cartón. Tienes que quitar una etiqueta, porque hay gente que va, por lo visto, por los contenedores buscando una etiqueta donde ya te dan el nombre, la dirección, pero no solo eso, el teléfono. Van también inspectores municipales que te ponen una multa por dejar el paquete donde no corresponde. Porque está el contenedor lleno y lo dejas al lado. No, pero yo digo haciéndolo bien. Sí. Por lo visto hay gente que va por los contenedores buscando estas cajas y cogen la etiqueta y ya tienen un montón de datos tuyos. Sí. Joder, qué terrible todo esto. Oye, estaba pensando que yo antes he estado a punto de decir huella digital en lugar de huella dactilar. Es lo mismo. No pasa nada. No pasa nada. Sí, no, está bien. No, Javier, hombre. Lo tienes aterrado. Sí, tú hablas muy bien. Que, ¿tú, Juanjo, has pensado alguna vez un seudónimo? ¿O alguna vez lo has usado? ¿Cuál sería? No solo el nombre y apellido. He fantaseado, pero nunca... Pero Rodolfo es un nombre de pila solo. Sí, escribí en El País hace tiempo un cuento de verano con un seudónimo que no me acuerdo cuándo. Es verdad, sí. Sí, es verdad. Sí. Bueno, el libro se llama La perversión del anonimato, publicado por Taurus. ¿Está a la venta ya, Alex? Sí. Está a la venta, son 50 páginas. Es un libro pequeño. Alex y Guillermo, del País, gracias por venir, Alex. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena. Y Juanjo, hasta la semana que viene. Un abrazo. But now I think I'm able to carry on. It's been a long, long time coming, but I know change is gonna come. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Yes, a change is gonna come.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.